Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir comenzando, no estamos todos los que somos, pero bueno, aquellos que creo que sois unos 20, 26, creo que me ha comentado Kirti, los que os habéis interesado y bueno, es sábado tarde, se entiende, que a veces no puede ser y por supuesto tenéis la grabación para que podáis acceder a ella. Pues vamos allá. Me pongo así en primera plana de primeras, pues bueno, pues básicamente para que veáis quién soy. Alguno de vosotros ya me conoce, alguno de vosotros no. Y bueno, básicamente este es un curso probablemente de lo que más he esperado y de los que más llenan mi existencia como analista. Llevo 19 años involucrada en esto. De hecho, llegué aquí gracias a mi papá. Quiero decir, mi padre un día vio el sentido a esto, conoció a Locke, conoció a Ra, estudió con ellos y tenía familia. Y dijo, ¿por qué no voy a llevarle esto a mis cachorros? Vino un día con cassettes para todos y bueno, todo el núcleo familiar se fue viendo implicado más o menos a distintos niveles. Mi padre pues ha estudiado como yo y mi hermano también. Bueno, mi hermano ha trabajado con Ra Uru mano a mano, así que ha filmado a Ra buena parte de la bibliografía ¿no? que conoce el mundo entero. Y además sigue trabajando. Ra ya no está con nosotros, pero sigue digamos, en la parte técnica de software y de atención a todo lo que es IT, todo lo que es tecnología, un poco ¿no? la retaguardia. Entonces, os podéis imaginar el impacto que esto ha tenido en mi propia familia. Y como digo, a distintos niveles. Mi madre, por ejemplo, tardó no sé, exagero, tardó unos 15 años en pedirme que realizara su propio diseño. Cosa que le encantó y desde entonces pues básicamente está presente en todos mis cursos. Es un privilegio, por supuesto, tener a mis propios padres, ¿no? Pues un poco viendo que no solo sirvió en su día a ellos, nos ha servido a los hijos y que todavía podemos enriquecernos con ello, ¿no? Entonces este curso es, digamos, ¿sabes? Nace de eso, nace de que yo llegué aquí a través de mi padre. Siempre hablamos mucho de madres y no quiero... Entonces hay padres aquí, que veo ya aquí, y otros que no están hoy, pero que lo escucharán en diferido, que también se interesan por ello, por supuesto, ¿por qué no? Y siempre a veces es como muy dirigido ¿no? al ámbito femenino, pero quiero más y más que todo hombre se sienta cómodo aquí, porque de hecho fue mi padre el que introdujo esto en mi vida. Desarrollo infantil, pues ¿no? ¿Qué faceta de diseño humano podría atraerme más? Este curso de hecho lo lanzo y viene del cariño y de la labor de todos estos años, no solo trabajando con adultos, porque sabéis que tiene muchos ámbitos diseño humano, pero he descubierto y me he dado cuenta de que donde más disfruto es con madres, con padres, en familia y cuando todo esto se traduce en un tremendo alivio, ¿no? Tanto para ellos como para los hijos. O sea, esto es, ¿sabes? Se supone una herramienta como muy dirigida a los niños, pero realmente no sé quién se beneficia más, si los niños o los padres ¿no? de ese intercambio, de esa ligereza que trae el poder ver a tus hijos por lo que son y exactamente cómo te afectan. Entonces este curso lo que va a ser es un acompañamiento, va a ser una especie de híbrido entre lo que es, sobre todo si tienes varios niños o, ¿no? o tienes sobrinos, ¿sabes? Vas a poder tener unas bases, unos fundamentos de diseño humano enfocados a la infancia a través de mi carrera y de los ejemplos que he ido viendo en el tiempo y dedicado de alguna manera también un poco ad hoc a cachitos y a pequeñas perlas de sabiduría para cada uno en las clases en las que se trate el diseño de tu hijo. Y bueno, he trabajado también con familias, he trabajado, mi propia tesis en diseño humano la desarrollé alrededor del autismo. No vamos a entrar en ese capítulo aquí, pero sí que diseño humano tiene una perspectiva acerca del autismo y de las
distinto, ¿sabes? De las distintas manifestaciones que tiene ese espectro y cómo, ¿no? Y cómo podemos ver en un diseño ciertos trazos, ciertas, ¿no? Y cómo podemos aligerar, si bien sabemos un capítulo difícil, ¿no? Tanto para padres como para los propios niños que lo viven y no son a veces comprendidos o entendidos. Y es un poco por dejaros aquí antes de comenzar un poco, o sea, es un pequeño, ¿no? Una pequeña parte de mí, de mi implicación con todo esto es algo que me llena y que espero poder traduciros y trasladaros en todas esas sesiones. Van a ser 17 sesiones a lo largo de todo un año. Empezaremos el 22 de febrero hasta el día 28 de noviembre. Esos son 10 meses, donde realmente va a ser también ligero, no va a ser demasiado que digerir para nada. Va a consistir de 2 encuentros bimensuales, quiere decir, o sea, 2 veces al mes, hora y media, lo suficiente como para captar, absorber, digerir y observar hasta la siguiente. Van a ser los fundamentos. Este curso no pretende quedarse aquí. Vamos a empezar por los fundamentos. Entiendo que algunos de vosotros sabéis ya de diseño humano, algunos de vosotros no, y entiendo que aquí puede entrar cualquiera sin ningún tipo de conocimiento. Vamos a ir de la raíz hacia, ¿no? hacia donde lleguemos a lo largo de los años. Pero este primer año va a constatar, ¿no? los fundamentos, y no porque sean fundamentos va a ser menos interesante para nada. Hay mucha tendencia en diseño humano a querer ir muy lejos, muy rápido, y tiemblan mucho las bases. Yo soy una investigadora de las bases, es mi diseño, es mi perfil investigador oportunista que exterioriza la investigación, está aquí para sentar eso, y es lo que pretendo. Y como digo, vamos a dar pinceladas de vuestros hijos donde vais a poder ver más allá de los presupuestos. Entonces va a ser ligero, hora y media, en cada encuentro, los sábados a las 6 de la tarde, justo un día como hoy, 2 veces al mes durante 10 meses. ¿Qué va a dar de sí esto? Pues que vais a tener mucho contacto conmigo en el tiempo, y yo creo que va a traducirse en una sensación de seguridad para cómo es vuestra observación para con vuestros hijos y cómo podéis constatar luego en diferentes clases o conmigo mismo entre clases si tenéis una duda de lo que hemos visto, que sepáis que me tenéis pendiente. Y bueno, de lo que se trata aquí es de ver a tus hijos. ¿Veis? El propio título, ¿no? El nombre que le he dado a este curso es un curso muy mío, en el que voy a ver, me digo cosas muy interesantes. Luego vamos a ver el programa y os lo vamos a ver los pespuntes. ¿Y por qué educar desde el ser? Pues básicamente porque no es educar a nada, es educar desde su unicidad, es educar desde tu propia unicidad. ¿Veis? Si esto diferencia algo ¿no? O sea, básicamente es algo que ni siquiera no es ni siquiera comparable con nada, y a la vez puede encajar y complementar cualquier otra visión acerca del niño, de la adolescencia, del desarrollo. Entonces, vamos a ver cómo de específica es la herramienta, en ver que no son unos consejos generales, son muy específicos. Es ver su verdadera naturaleza, y subrayo verdadera naturaleza porque, veis, en diseño humano vemos como lo normal y lo más sencillo es que uno no despliegue lo que representa, sino que se vaya digamos, al lado opuesto de lo que uno es, y a priori lo que uno observa desde fuera puede parecer algo que no es. Puede parecer difícil de entender al principio, pero lo iréis viendo alrededor de todo este periplo de clases y de apuntes. Bueno, veo que vais entrando alguno más. Bienvenido siempre. Bienvenido Jorge, Mía. Deciros también que cuando hablo de herramientas específicas, son tan específicas como cortado a bisturí para lo que es tu naturaleza, lo que es la naturaleza de tu hijo, y cómo eso conjuga. Quiero decir que no estás hablando acerca de
generalidades, estás sabiendo acerca de fundamentos, sí, pero que luego en la segunda parte de cada práctica, de cada sesión juntos, vamos a ir apuntando cosas muy mundanas y dándoos tips de observación. Porque veis, aquí no es cuestión de que cambiemos nada, no es cuestión de que mejoremos nada, es cuestión de que observemos mucho. Y en esa observación lo que vais a ver es cómo de diferentes son vuestros hijos a lo que a priori habíais discernido de ellos. Y puede parecer muy atrevida esta frase, pero llevo suficiente tiempo trabajando con madres como para que pueda decir claramente esto. Veis, en muchas ocasiones hay incluso madres que me preavisan como diciendo, bueno, te va a ser fácil, conozco a mi hijo, conozco a mi hija, y al final de la sesión se quedan con, oh my god, ¿no? Como creía que sabía algo de mi hijo y sí, algo sé, obviamente, pero hay muchas historias, muchos recovecos que no había parado sencillamente a reparar porque estaba distraída con algo que quizá no tenía tanto que ver con mi hijo, pero que lo distraía a él y por eso me distraía a mí y hacía que digamos, llevar la cosa de una manera más o diversificaba hacia realmente donde no estaba el problema. Esta herramienta es para ver y vais a flipar, perdóname la expresión, con lo que podéis llegar a ver de vosotros mismos, si acaso también, porque todos hemos sido niños y vais a ver que todo lo que desplegamos a lo largo del curso va a traeros memorias y vais a comprender en vosotros mismos y quizá eso incluso os ayuda a comprender mejor ahora la situación de un hijo u otro. Entonces os va a beneficiar realmente a lo largo de la vida. Un niño no viene para un rato, está contigo lo menos 18, bueno, hoy en día 20, 30 años en casa. ¿Sabes? Lo mejor que podemos hacer es este trabajo de honesto, diría, de quitarnos máscaras y vernos por lo que somos y de ahí realmente llegamos a cosas increíbles. Y veis, cada vez más padres y madres se acercan a esto y como os he dicho, ya a los 23 años, hoy tengo 42, hace la friolera de casi 20 años, llegó mi padre con esto a casa y fue como, wow, ¿esto de dónde sale y por qué, y por qué acierta tanto en mí? Realmente lo que me ha aportado a nivel personal, solo espero que os lo aporte a vosotros, que eso se traduzca en que se aporta también a vuestros hijos y que lo disfrutéis porque es, como digo, es de por vida. En mi propia familia ya hay 3 generaciones. O sea, no sabéis el gustazo que es, no solo que mis padres se conozcan ellos, nos conozcan a nosotros, podamos interactuar, diría que más inteligentemente, más eficientemente, más, ¿sabes?, con menos presupuestos encima, pero que además la tercera generación que ha llegado ya venga con ese trabajo hecho por nosotros, con esa manera de mirarles a ellos distinto. Y veis, es un camino de entendimiento. Y a veces no es ni siquiera, ¿sabes?, no tienes que decir nada, es el saber sencillamente contemplar lo que está pasando y saber de dónde viene y saber, ¿sabes?, cómo a veces no intervenir ¿sabes?, y si intervienes es para aportar, no para confundir más. Y veis, imaginaos vosotros cómo diferente hubiera sido vuestra propia vida si esto hubiera entrado en vuestra niñez. Yo misma ya, ¿sabes?, me pilló a los 23, a mis hermanos con 26, 27, y ya ha sido un bálsamo de tranquilidad, en cierta manera. Y por esto no quiero pintar esto no es la panacea, ni es ninguna píldora rápida, ni quiere decir que todo sea fácil. La vida tiene un proceso y todo es un trabajo diario de atención, de prestar un respeto, primero a ti mismo como padre, como madre, porque todo empieza también por ahí, y luego es cómo transmites desde tu ser hasta ese otro, hasta ese niño, a ese sobrino, a ese nieto, de ser a ser, literalmente, cómo hay cómo cristaliza esa unión, porque vais a ver que si tenéis naturalezas distintas, podéis no necesariamente congeniar igual con uno de vuestros hijos que con otro.
¿no? Estas frases típicas de no, yo quiero a mis hijos por igual, ¿sabes? El querer no, ¿sabes? No está aquí puesto en entredicho, pero hay veces que conectas mejor con tu hijo, que quizás de tu tipología, que quizá tiene el mismo perfil que tú, que quizá, ¿no? Hay ciertos rasgos en el diseño que encajan, y con otros tienes más dificultades porque quizá hay un diseño complejo entre vosotros, quizá, y no es nada trágico, y no es nada, ¿sabes? Precisamente lo ves y entiendes exactamente cuáles son esas dificultades, y de ahí, en ese relax natural que llega en ti, o que llega a ti a través de saberlo, puedes transmitir y conectar con ese hijo o esa hija distintamente. Y es la madre de un padre y una madre, está llena de retos. Yo sé que si hay alguien que pueda tocar tus botones rojos un día es un niño. ¿Veis? Yo no he tenido... ¿Veis? Si queréis, tenéis suerte, yo no tengo la suerte de poder tener hijos. Algunos de los que ya conocéis mi historia, he tenido un proceso muy difícil, muy duro, hace 5 años, hace 6, con UCIs de por medio, comas y demás, y bueno, no he tenido la posibilidad, o sea, no es por cuestión de fertilidad, sino por cuestión de salud. Y no ha habido esa posibilidad. Curiosamente, la vida me ha traído el estar con niños desde joven, desde muy, muy joven. Obviamente tengo sobrinos y bueno, como digo, esto llegó a mí pronto, y desde entonces he estado observando cosas y tengo amigas que incluso me apuntan, ¿no? de risas, ¿no? Tienes más conciencia tú de nuestros hijos que nosotras mismas, ¿no? O tengo es verdad, tengo un diseño muy, muy maternal, muy, ¿no? muy consciente en muchos aspectos, y ¿sabes? Es lo que mi propia experiencia con niños, ¿no? A lo largo de toda mi vida también os puedo trasladar en el aula, siendo que he tenido varios periodos largos de estar con ellos y ¿sabes? Conozco las tesituras de lo que son las dificultades ¿no? Y digamos, los detalles diarios ¿no? que os pueden acontecer. Entonces, básicamente también lo que vamos a ir reforzando con estas clases es vuestra propia seguridad en el ver a vuestros hijos y no morir en el intento de querer tampoco ser super padres, super madres, o ¿sabes? De saber vuestras posibilidades, de saber cómo llegar, cómo recibir, cómo acoger. Es cómo transportar esa sensación de autoridad tú en ti mismo, para que el niño también sepa aceptar los retos de la vida y confiar en su, ¿no? En su autoestima, en sus capacidades, y como digo, en cada uno va a ser distinto. Y vamos a ir viendo qué centros, ¿no? Qué tipologías les diferencian y cómo juega eso en sus vidas. Entonces, cómo tomar decisiones correctas al final es lo que queremos transportar a nuestros niños, ¿no? En sí es el hacerles ver que es natural y normal el ser distintos a los demás, porque ves, hay una especie de oda siempre a la normalidad y al que todos somos iguales, y no somos todos iguales, somos bien diferentes. Entonces lo que queremos aquí es dejar a nuestros niños tranquilos, a cada uno con su diferencia, y que la exploren, que no la homogeneicen. Realmente de lo que se trata aquí es de que desde niños sepan ver esas cosas muy suyas, que las respeten y que las nutran, que crezcan, ¿no? Y sobre todo, por otro lado, el conocer como padres y el hacer ver a tus hijos, conociendo su apertura en su diseño, ¿sabes? No lo que les define, sino lo que les puede distraer a lo largo de su vida, conociendo eso, ¿sabes? Pudiendo ver ese comportamiento condicionado que puede aflorar en ellos, y, como digo, cortado al bisturí, sabiendo exactamente qué les va a afectar y dónde van a encontrar esa piedra en el camino. ¿Sabes? ¿Cómo crear ese espacio donde ellos mismos vean en su relación con otras personas, ¿no? el encontrarse con malentendidos, ¿sabes? Cómo encarnar su propia, ¿no? Su propio volver a sí mismos y saber cómo decidir en toda situación. Y veis, tengo la suerte de tener incluso madres, no solo me lo corroboran a veces en la propia sesión, os aseguro que la palabra más escucho es la de alivio. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¿No? Es como una facilidad de repente era obvio, pero no lo veía. Quizá simplemente porque no miraba ahí. Y sobre todo mi alegría, ¿no? Existencial cuando una madre vuelve, cuando, ¿no? Va a tener, está embarazada del segundo o del tercero, y literalmente te dicen, oye, que esto me ha servido la leche y que quiero, ¿sabes? Que quiero más, que por supuesto me hagas el análisis ¿no? del siguiente. O cuando ya deciden en familia hacer ¿sabes? Entonces estas son como ¿no? esta serie
este recorrido que vamos a hacer es como una especie de, como os decía, un híbrido entre tener una analista experta, ¿no?, haciendo algo individual contigo, porque esto no es individualizado, es más general, pero sí dando, ¿no?, pequeñas perlas. Y el do it yourself, ¿no?, de poner tu propia observación a trabajar, y cada clase te llevas algo y tú lo practicas. ¿Veis? Yo no soy terapeuta, no soy coach, soy analista, soy una investigadora, como comentaba antes, y es a lo que me dedico, a analizar y poder, si quieres, ponerte la lupa exactamente donde necesitas. Y el trabajo es tuyo, y es de tu hijo propio también, en el respetarse a sí mismo a través de lo que siente estando contigo, de lo que acabáis compartiendo, por sencillamente dejaros ser. Porque en mucho la historia no es hacer algo sino dejar de hacer cosas, dejar de buscar objetivos, o de querer mejorar tu relación con ellos, y sencillamente respirar. No se trata de mucho más. Respirar con lo que hay, aceptar lo que hay, aceptar lo que no hay. Veis, en mucho Ra decía, ¿no?, ponerse manos a la obra con esto, ¿sabes?, te aboca al que, si vas a respetar a tu hijo, lo vas a respetar hasta las últimas consecuencias. Quiere decir que a lo mejor le preguntas algo y tienes que aceptar sencillamente que la respuesta no es la que tú preveías o la que tú a priori, ¿no?, preferirías. Y ese trabajo es tuyo también, el de aceptar ese no a veces de tu hijo, ¿no? Pero a la vez también, ¿sabes?, aceptar tu posición de guía, y tomar cierta confianza también contigo mismo en el encuadre. Por ejemplo, si sois padres o madres con el centro del plexo solar sin definir, lo veremos en clase, y tenéis un hijo que tiene ese centro definido, es un centro que tiene que ver con las emociones, y hay niños muy emocionales, ¿no?, que literalmente, si tú eres el padre o la madre y no te manejas tan bien en el mundo de las emociones y te desbordan, o es fácil que, ¿no?, seas muy susceptible y te desestabilicen, es fácil que un niño emocional literalmente te rompa los esquemas y acabes cediendo a cosas, ¿sabes?, donde tú mismo como padre o como madre no, ¿sabes?, no te haces un favor a ti mismo metiéndote ahí, ¿entendéis? Ni dais un ejemplo de respeto que luego cogerán ellos y podrán, ¿no?, aplicar sobre sí mismos. Entonces, todo es o sea, si vamos a hacer algo, vamos a desmitificar, ¿no? Es el gato que se muerde la cola, o el pez que se muerde la cola, y vamos a soltar esa cola de esa mordedura y decir, espera, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo con mi naturaleza? ¿Dónde estás tú con la tuya? ¿Y cómo nos entendemos aquí? ¿Y cómo nos respetamos y cómo hacemos? Porque tú, ¿sabes?, vayas aprendiendo, depende de la edad, obviamente, que tengas, depende de la etapa del desarrollo de tu bebé o de tu adolescente. Entonces, no es lo mismo poder comunicarte con un preadolescente que con un bebé de 2 años. Son distintas comunicaciones, pero lo vamos a ver. Vamos directamente a... Voy a cambiar de presentación, de modo... Si puedo. Bueno, creo que se queda un poco colgada la cosa. Yo veo mi imagen en freeze. Se ha quedado congelada, pero creo que será cuestión de unos segundos. Pues voy a aprovechar hasta que se arregle. Y os comento 2 cosas que quiero dejar muy claras de lo que es esto y de lo que no es este curso, antes de empezar a dar nuestro apunte sobre el programa. El curso se va a desglosar en 17 sesiones. Cada sesión va a tener una primera parte, digamos, didáctica, donde se imparten fundamentos y donde básicamente os voy a asesorar en lo que respecta a diseño humano puro y duro. Y os va a servir en el sentido de, ¿sabes?, va a ser un aspecto general, con lo cual vais a poder trasladar eso no solo a un hijo, sino incluso a hijos de parejas amigas, o ¿sabes?, vais a poder ver a los niños de otras perspectivas más enriquecedoras.
La segunda parte de cada sesión va a traer 40 minutos de meternos a los diseños de los niños y veis, no siempre van a estar todos los niños ahí. Entended que si hay diferentes tipologías, como son, ¿no? Ahora las veremos, hay 4 tipologías. Si tu niño es manifestador, va a estar en el ejemplo de los manifestadores, pero no va a estar en el ejemplo de los proyectores. Es de sentido común, pero yo lo explico. O para que os hagáis una idea, voy a ir sacando los diseños de vuestros niños conforme yo estime que pertenece, ¿no?, la temática del día a algo que puedo apuntar sobre ese niño o a ese padre o madre. Y como tenemos un espacio reducido, tampoco, o sea, no es esto un análisis individual de cada niño. Eso es algo que podéis perfectamente realizar y os animo, si queréis, al final del curso vais a tener un precio especial para ello. Pero entended que no podemos abarcar todo en un primer curso. De hecho, en un segundo término, el año que viene, cuando acabemos este ciclo, voy a ir a un nivel intermedio y al siguiente año espero ir a un nivel avanzado, por lo que, o sea, vais a tener diferentes escalones de entendimiento con ellos y, o sea, podéis quedaros en cualquier nivel, no hay que realizarlos todos tampoco, y con aquello que os quedéis os vais a quedar bien a gusto. Así que solo deseo que disfrutéis cada uno hasta donde lleguéis y que sepáis que cada clase práctica, obviamente si estoy hablando de un niño y estáis ahí, vais a poder preguntar también algo si no entendéis, si no, ¿no? Y siempre habrá 5 minutos finales de, bueno, pues de recomendaros ciertas observaciones para que, ¿no?, os llevéis ese deber a vuestro día a día hasta la próxima sesión. Entre clases podéis siempre contactarme, estaré, ¿sabes?, dispuesta. Siempre os lo digo, obviamente entended que hay mucha gente que me contacta y lo que pido únicamente es que me contactéis si tenéis dudas acerca de la temática, o sea, del temario que hemos dado. O sea, no, o sea, me refiero a que si hemos hablado de la emoción, ¿no?, de las emociones, que no me preguntéis acerca de, ¿no?, de otra historia que no tenga que ver con eso. O sea, que os ciñáis a la sesión que nos ha entretenido y entonces, por supuesto, estoy siempre dispuesta a contestaros. Vamos a ver el temario y así un poco a grandes rasgos vais a ver que la primera sesión va a ser un poco, y creo que es muy necesaria y a la vez muy desconocida, y va a ser un poco inusual. Quizá a veces, o quizá puedo imaginar que podéis tener hasta la sensación de que puede ser un poco técnica, porque lo es. Hablando de embriología hay algo de tecnicismo ahí, pero digamos que si un embarazo tiene pues 6, 7, 9 meses, hay un proceso empírico y observable que quiero que conozcan madres. A lo mejor algunas de vosotras ya habéis parido, como quien dice, o sea, que ya tenéis el hijo ahí. Quizá estáis pensando en tener otro, quizás conocéis a madres que todavía no han tenido hijos y que, ¿no?, se están poniendo a ello yo creo que es una información esencial para que toda mujer y hombre conozca del proceso al que está sometida la mamá en esos términos del embarazo y creo que es algo muy poco todavía extendido en diseño humano, muy pocas personas lo conocen realmente. Y bueno, creo que esta cuña merece el estar aquí. Entonces va a ser una primera clase más inusual a lo que son las restantes, pero creo que va a ser muy interesante que lo conozcáis. Y veis el condicionamiento mutuo y quiero llevaros un momento a una diapositiva donde la tengo. Me he hecho una notita yo aquí para que no se me escape el saber a dónde ir. Bien. Veis desde el mismo momento de la concepción, y esto es importante porque
la concepción no es algo a veces de lo que uno ¿no? recuerde el día que concibió a su hijo o hija. Y os animo bueno, a que lo difundáis, ¿sabes? Que es interesante conocer el momento en el que... Y hay personas más y más, va siendo también más difícil procrear, y hay muchas mujeres o parejas bueno, que anotan ¿no? cuando ha sucedido, o se acuerdan más o menos del día en que pudo ser, por lo que sea. Es muy interesante con esta fase de la embriología que vamos a ver, porque es decisivo. O sea, conocer ese dato es decisivo para poder conocer estas etapas, ¿no? en ti. Ahí lo dejo. Y veis, el condicionamiento de madre, sobre todo de madre a hijo, obviamente es continuo, ¿no? Esos 9 meses y luego pues, por lo menos otros 9 meses de tenerlo en brazos a todas horas. Es como un continuum de otra vida que ha crecido en ti y que por aquí me dicen en chat que alguien no ve bien, ¿puede ser? Shalini, el dato, lo que quiero decir, el dato de concepción, ¿sabes? El apuntar el día en que, bueno, nos pusimos a ello, ¿vale? Es interesante, a eso me refería. Y es interesante porque empieza a correr ¿no? una relación primero muy química, ¿no? Ese raudal biológico que, ¿no? empieza a crecer en ti y surte sus efectos, ¿no? Y no solo cuando está dentro, luego sale y obviamente afecta la naturaleza de ese niño a la madre. ¿Y por qué digo, o sea, que es importante conocer esto, y sobre todo cuando ya conoces el diseño de tu hijo? Y obviamente en este curso vais a conocer los diseños de vuestros hijos porque os lo vamos a dar. O sea, no es que tengáis... si no tenéis el diseño de vuestro hijo, lo vais a tener, lo podéis imprimir y así lo tenéis presente en clase. Como vamos a imprimir, o vais a imprimir también porque os vamos a enviar vuestros propios diseños, y si queréis el de vuestra pareja y el de vuestros niños, pues para que sepáis quién es quién un poco, porque va a ayudaros al final a todos. Y lo que ocurre es, por ejemplo, ¿no? el temido o el recurrente a veces, la depresión posparto, ¿no? O la tristeza posparto. ¿Veis? Hay niños muy individualistas, ¿no? Que mientras están digamos que la química de la individualidad es la melancolía. Y hay un canal en concreto en esta matriz de diseño humano, el 2343, que tiene que ver con la melancolía ¿no? del presenciar tu vida, y es uno de los canales más comunes en la raza humana, por lo cual es fácil tener un bebé melancólico que emerge de tu vientre y que ha estado, como decíamos, ¿no? Evolucionando en ti hasta salir ahí fuera, y que puede hacer que esa madre, que a lo mejor no está acostumbrada a esa bioquímica, de repente pues lleva 1 año, 2 años, ¿no? con ese niño a cuestas, literalmente, con esa naturaleza melancólica, y no es que deprima a la madre, es como un término que, o sea, realmente las madres a veces no saben ni cómo etiquetarlo, porque no saben realmente lo que les pasa. Y veis, el no sé, precisamente es uno de los, ¿no? de los pilares de este canal, el no saber, la incertidumbre, la melancolía, ¿no? incierta. Y eso es amplificado por la madre, y no es ni es una depresión, ni es nada que curar, ni nada de lo que preocuparse. Es la química del niño que está afectando a esa madre. O sea, podemos ver cómo tu hijo te va a condicionar desde el día 1 y cómo tú vas a condicionar a tu hijo. Entonces, qué condicionamientos recíprocos recibe cada uno y cómo eso va a jugar en tu vida y en la suya, ¿no? Tu vida cambia, desde luego, cuando tienes un niño. Viene otra vida a casa y otra frecuencia en la casa y otro, ¿no? Hay otro nivel de todo. Entonces, ver cómo ha afectado esa criatura a tu núcleo familiar, a tu pareja, a ti misma. Y no para apuntar culpables, ni mucho menos, ni entonces, al contrario, para entender qué está pasando y relajarnos con todo ello, ¿entendéis? Y no pensar es mi historia, es mi culpa, o es su culpa, o es mi... No, como digo, vamos a tirar muchos telones abajo y ver las cosas por lo que son. Perdonad, tengo un mosquitín aquí.
Bien. ¿Qué más vamos a ver? Pues veis, en los primeros... los comienzos, digamos, vamos a ir a esas bases también de la autoridad. Vamos a sentar las bases de la autoridad, porque veis, cada ser humano tiene una autoridad, o posee la capacidad de saber por sí mismo lo que sí y lo que no. Incluso si eres bebé, os habéis dado cuenta como madres, hay veces que el bebé sí y hay veces que el bebé no. Es cómo respetar esa sabiduría del cuerpo en tu bebé, ¿sabes? Porque a tu bebé no le falta nada, le falta experiencia, le falta, sí, desarrollar su intelecto, le falta, ¿no?, recorrido, pero su bioforma, su cuerpo, ya sabe protegerse, entre comillas. Obviamente un bebé es muy inocente, no sabe, precisamente porque todavía no conoce los peligros, no sabe protegerse de todos ellos, pero sabe, entre comillas, protegerse más que protegerse, reaccionar coherentemente a lo que va conmigo y a lo que no va conmigo. Vamos a ponerlo así. Y es como mantener tu autoridad y respetarla de ellos es todo un regalo, porque es el... decía Ra que la primera violación que cometemos los seres humanos para con cualquier otro ser humano es meterle el cucharón de comida o la teta al niño en la boca cuando no está receptivo, disponible para ello. Y obviamente los padres tenemos a veces vidas ya condicionadas por horarios, por, ¿no?, prisas homogéneas de la vida, ¿no?, del papá estresado, la mamá estresada, que hacen que si no te doy la teta en estos 10 minutos o si no te comes esto en el tiempo que tengo entre irme a trabajar y volver a la oficina, parece que todo va a ser un problema. Entonces todo eso también hay que observarlo desde tu perspectiva y desde tu condición diaria, y cómo podemos buscar vías para que se respete lo mayor, ¿no?, en el mayor grado posible todo y a todos, al menos hasta que, ¿sabes?, cada uno pueda volar por su lado. Vamos a ver sobre todo, en principio, los fundamentos más básicos, como son la tipología, una que voy a coger un grosor más ancho. Vamos a visitar los tipos. En diseño humano vemos que hay 4 tipos de seres humanos y 4 tipos de bebés, 4 tipos de adolescentes, 4 tipos de preadolescentes. Este primer cuadro pertenece a los tipos energéticos y son tipologías donde vais a ver que bueno, voy a ir directamente a la diapositiva. Que si tenéis un hijo manifestador en casa, por ejemplo, como es esta tipología, tiene unas implicaciones muy distintas a si tenéis a un niño reflector. Entonces, ¿cómo vais en este caso concreto con los niños de naturaleza energética, tener un tipo de relación muy distinta a la que son los tipos no energéticos, como son el proyector y el reflector, y qué características, ¿sabes?, qué trato has de respetar en cada uno de ellos, y sobre todo todos los que estáis ahí presentes como madres y como padres vais a pertenecer a uno de estos 4 tipos. Vais a ver vosotros también a qué tipo pertenecéis y cómo interactuáis, ¿no?, entre tipos. A lo mejor sois una madre generadora con un hijo proyector y una hija manifestadora, ¿no? Saber exactamente cómo juega tu rol de ser generadora en esta vida y tener ciertas características, cómo juegan esas características con un niño y con otro, cómo frecuencialmente casan o qué dificultades tienen y cómo se aceptan y se solventan a través del respeto y de la observación. Y veis, son categorías muy distintas, y veis, siempre hago risas con el que a veces tenemos esa historia, ¿no?, vendida de que vas a ser mamá y viene el bebé y va a ser todo muy bonito y va a ser el típico bebé de película de rechonchín y gustoso de tener encima, como es un generador, por ejemplo, que es el tipo más
bueno, en la población somos, y soy una generadora también, somos la mayoría, el 70% de las personas, de los niños que vais a encontrar en vuestra vida son generadores, y veis, es un arquetipo, no es el normalizado porque somos la mayoría, y es esa frecuencia acogedora, esa frecuencia muy responsiva, muy, ¿no? Imaginad que esa misma historia que te has montado, llega el día de tu parto, llega el día de tener un hijo, y en vez de un niño generador, pues tienes un niño manifestador. Un niño manifestador, ¿sabes? Mirad el dibujito, es muy gráfico. Tiene una frecuencia muy, muy proactiva y muy repelente. Y no es peyorativo este repelente, es sencillamente, mecánicamente así. O sea, es literalmente la madre ya de primeras coge al bebé en brazos, pero ¿por qué no me quieres? Ya pueden venir psicologías ya a la mente de la madre o del padre, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué es difícil acercarse a mi hijo? ¿Por qué, no? ¿Por qué es tan escurridizo? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un generador? ¿Por qué no es como la normalidad de los niños que se ven por ahí fuera, ¿no? O tienes un niño proyector, sale un niño proyector de tu vientre, o va creciendo, y lo único que te preguntas es, pero que me lo han dado roto, que no se mueve, ¿sabes? Es una tipología no energética, son niños muy receptivos, muy, ¿sabes? Muy tranquilos, no energéticos. Y veis, yo haciendo mis análisis con madres, a veces son los primeros que te ponen en, mira, haz este primero porque es el que no entiendo, es el rarito, es el que no es normal, es el que no va al paso, es el que, o sea, parece como que tuvieran un problema. Esos niños, dos de mis sobrinos son proyectores, sus profesores, ¿sabes? No va al paso, no, es absurdo a veces lo que hacemos ¿no? Con esa categorización, solo por no saber que ese niño no está ahí para eso, no está ahí para ir al paso de nadie, ¿no? ¿Sabes? No es su cometido, ¿no? el ir al paso normal. Es más, son de lo más inteligentes, y digamos que sototerramos su inteligencia ¿no? por llevarlos a esa normalidad, ¿no? O tienes un niño reflector y es como, wow, realmente es algo muy diferente a la media, es un 1% de la población esta temática del reflector, y ¿no? esta encarnación de algo que es tan exótico que realmente te quedas con que no sabes qué hacer con este niño. He tenido la suerte también de hacer para padres reflectores, para padres con niños reflectores, su diseño, y ¿sabes? Han acogido la cosa de una manera increíble, y solo lo han agradecido. Es que es lo bonito de tener este tipo de sesiones a mano, de decir, ¿cómo puedo salirme de ese, ¿no? de ese preocuparme de cosas que no deberían por qué preocuparme? Que la diversidad, la diferencia está ahí fuera, y que literalmente es cómo exaltarla más que normalizarla, cómo potenciarla más que homogeneizarla, ¿no? Por ese miedo básicamente a todo padre y toda madre, que es el que mi hijo no sea normal, a que mi hijo sea apuntado con el dedo, por ir más despacio, por no crecer tanto, por ser más gordi, por ser más no sé qué, por ser más esto, por no... ¿Entendéis? Entonces, estas 4 clases de lo que son las tipologías básicas, y las problemáticas que van a encarar en su vida, y las facilidades que les podemos dar, y cuáles son sus virtudes, porque cada una tiene unas virtudes distintas, tanto los energéticos como los no energéticos, entendedme. ¿No? Y lo increíble que es tener como padre o como madre esta herramienta, es como una especie de manual ¿no? Es un manual de vida sin culpa, lo llamaba Ra, totalmente, y sin culpa como padre, como madre, o como, ¿sabes? O como hijo. Luego seguiremos centrándonos sobre las tipologías de los centros. En estas 2 primeras sesiones os explicaré cómo la naturaleza de vuestros hijos, a este nivel, a nivel de centros, hay 9 centros en el gráfico de un diseño, y hay como 9 temáticas que mueven al humano, que mueven a tus niños, y que te mueven a ti.
y que podemos ver así en un primer desglose, ¿no? Como estos dos centros de presión que veremos en las primeras 2 sesiones de los centros, cómo va a procesar. Os decía al principio que esto es muy específico, es muy de bisturí, es muy ad hoc, es muy, ¿sabes? Cómo va a procesar tu hijo la presión física, sea la que le metes tú, sea la que te impone él o ella, sea cómo lo lleváis entre los dos, sea específicamente qué tipo de presión es la que le afecta, y cuál es quizá no saludable para él o para ella, o para ti, recoger como padre o madre. ¿Qué tipo de presión mental? ¿A qué presión está sometido? Si tiene más facilidad para la atención, o si ahora mismo tenemos etiquetas para todos, ¿no? Para ese déficit de la atención, de esto, de aquello, y en diseño humano es de todo menos etiquetas. Sinceramente, ves por qué han dado nombre a eso, y no se debe a un problema, se debe a una característica distinta de tu hijo, ¿entendéis? Y que si es tomada por lo que es y es comprendida, deja de ser un problema, deja de medicarse, es lo que más me duele, por supuesto, niños. Sabéis que no sé cuánto, creo que más de 1 millón de niños van al colegio medicados en Estados Unidos por este tipo de gilipolleces, y perdonadme la expresión, pero ¿sabes? Cuando un niño, por ejemplo, tiene los 4 motores sin definir en su carta, y es un niño no energético y está medicado por hiperactividad, porque está amplificando la energía de sus compañeros de clase, de sus hermanitos, de sus padres, ¿entendéis? Y va al médico por algo que no es su historia, sino que está amplificando la del ambiente, y va a ser medicado por algo que no es. Es como el rizo ¿no? que ya hace que explote la burbuja. Entonces, ¿cuándo ver cómo la cosa no es un problema, sino que es un trazo diferente de tu hijo? Y que no tiene que ser medicado. A ver, no quiero quitar importancia. Hay veces, obviamente, hay casos en los que sí que hay un desarreglo químico, o un aspecto que sí que hay que mirar, obviamente, pero hemos llegado a un punto de miedo en ese que mi hijo no sea normal, que no hable a los X años, que no ha crecido todo lo que debe, que no ha dicho lo que acabamos estresando a los niños, estresando a nosotros por lo que no importa y lo que no es realmente un problema. Y si lo dejas, va a su paso y llega cuando llega. Entonces, ver todo esto desde la racionalidad más, ¿sabes?, más lógica. Esto es un sistema lógico, ¿veis? Puede ser difícil de encajar a veces cómo puedes llegar a conocer trazos de tu hijo a través de su hora de nacimiento, su fecha y su lugar, ¿no? En el que nació. Y veis, no estamos en un terreno de astrología, no estamos en un terreno astral, estamos en un terreno muy, muy terrenal y muy lógico, muy mecánico. De que hay muchas ciencias que se sintetizan en este gráfico, y llevo 19 años en esto, no me atrevería a salir ahí fuera, ¿sabes?, a guiar a un padre si no fuera porque yo misma he recibido esa guía, he visto lo útil que es, he tratado con madres y he visto lo útil que les ha sido, y sencillamente veo que esa lógica está ahí impregnada en esos patrones biológicos, en esos patrones humanos, ¿no? Entonces, digamos que esto es un punto de sensatez y sobre todo para padres miedosos o hipocondríacos. O sea, es una puerta de decir, mira, esto es esto, y no tiene por qué ver, no tiene por qué ser negativo ni un problema. Entonces, veíamos ese terreno de la gestión de la presión, y cómo a veces como padres la acrecentamos o la absorbemos de nuestros hijos. En un segundo término iremos a ver, creo que estaba aquí. Iremos a ver aquí. Vale. ¿Cómo procesamos la consciencia? Entonces, cómo tus niños procesan ese cuerpo, mente y terreno emocional en sus vidas. Cómo
Entonces, tenemos un mito alrededor de la consciencia y de lo conscientes que debemos ser todos, o la consciencia que queremos trasladar a nuestros hijos. Y veis, todos la captamos de manera distinta. Tenemos una manera muy distinta de sentir, una manera muy distinta de pensar, una manera muy distinta de protegernos ante los peligros. Entonces, saber si tu hijo o tu hija tienen una naturaleza más miedosa o menos y cómo reforzar eso. Veis, aquí tenemos ese terreno de la consciencia. Vais a poder ver, ¿sabes? Si vuestro hijo necesita más o menos tiempo para procesar cosas porque es muy emocional y necesita en el tiempo sentir. No son niños a los que no puedes decir, no puedes ser espontánea con ellos, no puedes ser espontáneo con ellos porque necesitan un proceso de sube y baja en su remolino emocional y si quieres algo de ellos, básicamente si quieres algo de ellos para el viernes, les vas avisando el martes. Oye, quizá el viernes vamos a casa de no sé quién. ¿Te apetece ir? ¿Crees que no? ¿Sería una buena idea que fuéramos? Etcétera, etcétera. Y se lo vas anunciando con tiempo para que vayas sintiendo. Y en el tiempo vas dándoles espacio de, pues no lo sé, pues sí, bueno, pues a lo mejor no, pues le das ese espacio. No es un niño lineal, un niño emocional no es lineal para nada. Puede estar en su oleaje emocional y decirte que no, luego que sí, pues puede ser muy cambiante. Y no esperar que ese sea un niño estable, entended. No esperar que un niño emocional sea tan estable como un niño del Bazo. Y a lo mejor tenéis dos niños, y uno es del Bazo y otro es de... ¿sabes? Uno es muy responsable, muy autocauto y se sabe, digamos, defender. Y el otro es mucho más lento, más voluble, más... Y no es que uno sea más rápido que otro en realidad, sino que tienen procesos muy distintos y puedes atender a ambos de manera específica, ¿entendéis? O si un niño tiene el centro de la mente sin definir y tiene, ¿no? Sobre todo en la escuela, esa dificultad con los conceptos, con el mantener a raya todo lo que ha aprendido y entonces, ¿cómo podemos también potenciar a ese tipo de mentes que están aquí para absorber muchas cosas, pero no necesariamente para luego saber recomponértelas? Vamos a ver también cómo por ejemplo, en el ámbito de la energía, de lo físico, y aquí venimos otra vez aquí. Entonces, hay 4 centros en este diseño que puede tener tu hijo que marcan el grado de, ¿no? Lo vigoroso, lo responsivo, lo responsable, entonces que puede ser tu hijo o no, quizá tu hijo necesita un apoyo, ¿sabes? Necesita apoyo energético, necesita que estés ahí para ciertas cosas, saber que a lo mejor tienes otro mucho más resuelto en términos de energía y él no necesita de eso, quizá él puede ayudar a su hermanito en ciertos momentos, ¿no? Cuando se precisa el hacer, ¿no? O aquí. O cómo se maneja tu hijo en el entorno. ¿Veis? El término de la identidad, del saber quién soy yo, cómo me voy forjando como personita, como criatura que va encontrándose con la vida, con el mundo y cómo voy forjando ese yo. Si ese yo es algo que va a ser consistente en tu hijo y que va a saber madurar en el tiempo, o si va a ser una identidad más abierta a lo que va encontrando y no hay no hay necesariamente una constante y puedes ver cómo tu hijo es muy cambiante dependiendo de con quién está o dónde está. ¿Sabes? Y saber que un hijo con, por ejemplo, el centro G sin definir, que es el centro de la dirección y del amor, puede no saber necesariamente cómo amarse a sí mismo a priori. Y eso parece raro, ¿no? Pero sentir que a lo mejor tú tienes ese centro definido y como tu hijo cuando está contigo es muy como tú, ¿no? Espeja mucho tu identidad, espeja mucho tu manera de amar el mundo y de estar en el mundo pero que a lo mejor sale por la puerta y va a amplificar otro tipo de personas, otro tipo de identidades
Y son los típicos niños que luego te llega a casa y te llega con una nota del colegio que ha hecho no sé qué, que no da, y tú te quedas con cara de, pero si mi niño no es así, si ese no es mi niño, si mi niño en casa no se comporta así, pero tiene esa identidad abierta que ha ido a recoger quizá en el colegio, ¿no? La identidad de otro amiguito que quizá no tenía ese día mejores intenciones que esto o aquello, ya, ¿sabes? Y ha llevado a tu hijo ¿no? ha llevado a seguir es una dirección que a lo mejor no era la más correcta, y cómo educar a tu hijo en el que esté atenta o atento a con quién se junta, ¿no? Si tiene este centro abierto en su carta. O si lo tiene definido, cómo reforzar su sentido de la identidad y de la dirección en su vida, aportándole cosas, preguntas, ¿no? Atención que sea ad hoc respecto a lo que la propia niña representa o sus potenciales. Y bueno, básicamente, bueno, hemos visto la voluntad también, pero el compromiso, ¿no? el cómo... ¿Sabes? A veces uno piensa que por ser padre, ¿no? Tiene que apoyar a un hijo. Y hay veces que son los hijos los que apoyan a los padres. Tienen algo definido ellos. Y quizás vamos a ver un juego de como decía antes, desmitificar quién lleva qué, quién es responsable de qué y quién, ¿no? Y quién despliega qué particularidad. Entonces, es una especie ¿no? de quién es quién, de aquel juego de... ¿no? o de desenmascarar, nadie tiene por qué ser esto o aquello, todos somos diferentes y vamos a ver esa unicidad en todo, ¿no? Y en los últimos encuentros lo que vamos a hacer es ver este desarrollo físico del aparato motor, esas 6 líneas en el movimiento. No lo vemos aquí porque no tengo aquí esas diapositivas todavía, pero vamos a ver que hay 6 tipos de vehículos, ¿no? De cuerpos, ¿no? De perchas que te llevan. 6 tipos de manejarte en la vida en el, ¿sabes? Quizá yo, bueno, tampoco me voy a poner yo de ejemplo, pero hay niños, por ejemplo, con un cuerpo de línea 1. La línea 1 en el hexagrama es la línea de base, es la línea de fundamento, y son cuerpos inseguros, son cuerpos que a lo mejor les gusta estar mucho a tierra, ¿no? Y es un bebé o un niño al que a lo mejor no le gusta nada que le levantes. A veces tenemos esta manía los padres, ¿no? De levantar a los hijos y ¡ay! A lo mejor es un niño de línea 1 en el cuerpo y no le gusta que los pies no le toquen a tierra, ¿entendéis? O sea, cosas a observar en un cuerpo de línea 1, en un cuerpo de línea 2, de línea 3, 4, 5, cómo son cuerpos distintos, cómo atienden a cosas distintas, tienen, ¿no? Necesidades y miedos ¿no? y temáticas distintas. Y lo mismo para la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad, qué tipo qué estilo mental tiene tu hijo, tu hija? Es una gozada, es sencillamente ver si tu hijo va a tener una mentalidad más introspecta, más tímida, más pesimista, más y respetar eso, incluso si es una personalidad mártir y no es tan positivo como sus otros hermanos, o sea, cómo encauzar eso hacia un punto de prueba y error, de experiencial, para que no se vuelva un martirio. O si tu hijo tiene una personalidad distante o seductora, y cómo hacer que saque lo mejor de sus posibilidades y de cómo ve el mundo y de cómo conceptualiza, pues dándole exactamente feedback y atención correcta, ¿no? En definitiva, es un viaje, yo estoy muy dispuesta a recorrerlo. Bueno, ya sois bastantes los que os habéis apuntado, están las candidaturas todavía abiertas, y deciros que el precio de pronto pago, en vez de ser el 22 de enero, que ya ha pasado, no pude hacer esta charla antes, y lo que vamos a hacer es cambiar esto por el 8 de febrero. Entonces, a partir del 8 de febrero, el precio cambiaría, pero hasta el 8 de febrero podéis beneficiaros del precio de pronto pago, Early Bird, que son 195, o a partir del 8 de febrero, empezamos el 22 de febrero, sería 255 euros, por las 17 sesiones, como digo, de teoría y práctica. No sé si tenéis alguna pregunta aquí in situ, si no, yo básicamente creo que más o menos
os he trasladado un poco lo que vamos a trabajar. Las clases son de 5 a 6 y media, vale, os decía antes a las 6, no, de 5 a 6 y media. Un horario que creo que puede conciliar bien con lo que son las horas de los peques y demás. Creo que es una franja que probablemente está en buen horario. Sí, muy buenas preguntas, Joana. Si no puedes asistir a una sesión, no pasa nada. Quedan todas grabadas. Podrás verla cuando cuando mejor te convenga a ti, a tu ritmo. Y como yo estoy entre clase y clase disponible por si hay dudas, o sea, quiero decir, yo voy a estar disponible. Si hay algo que no has entendido de esa sesión, aquí estoy. Que no estés en una charla, en una de las sesiones, no quiere decir que el diseño de tu hijo no salga. Si tiene que salir, saldrá, quiero decir. Son siempre los sábados. Los sábados de 5 a 6 y media y ciertos sábados, 2 sábados al mes. Realmente es ligero en cuanto a que es sencillamente muy extendido en el tiempo. Son, pues a lo mejor, eso, hora y media un sábado, hora y media otro, y luego hasta el mes siguiente no nos volvemos a encontrar. Los días específicos están aquí, están en el propio programa. Lo habéis recibido ya y si no, de todos modos os lo comentaremos otra vez desde la oficina. Contactáis conmigo aquí. Bueno, contactáis con la oficina aquí en info@thehumandesignlab.com. De todos modos, como queda grabada esta misma sesión, también os llegará y la podéis escuchar o compartir con otros madres, padres que creáis que pueda serles interesante esto. Y lo dicho, estamos aquí para lo que necesitéis, aclaraciones o dudas posteriores, así que solo me queda agradeceros este ratito. Ya sé que el sábado a veces cuesta para una presentación gratuita, pero aquí estamos y así os lo hemos contado. Un placer. Agradeceros tanto a vosotros como a los que habéis llegado a la oficina y nos habéis pedido las grabaciones, que os llegarán. Y esperamos que sea un trayecto fructuoso para todos. Y bueno, gracias por estar aquí y nos vemos en el camino. Hasta pronto.